Qué lindo, ¿no? Qué lindo comenzar así ya. Estamos allá con nuestra entrevistada de lujo, ¿no? Un tema muy importante que lo vamos a tratar, y yo le decía a mi entrevistada, le decía, me gustaría que lo toquemos toda la hora, ¿no? Porque la verdad que es un tema muy importante porque está en toda el área de nuestra vida. Y vamos a hablar de miedo. ¿A cuánto le ha pasado que quizás quisieron tomar una decisión y por el miedo no dieron el paso y perdieron, ¿no? ¿A cuánto les pasó así, no? Me ha pasado a mí que muchos me han dicho, Ceci, dice yo que gustaba de vos. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Nunca me dijiste. Estuviste tan cerca mío y nunca lo dijiste. ¿Y por qué no lo dijiste? Y porque tenía miedo, ¿no? A veces pasa así, ¿no? Que uno quiere tomar una decisión y a causa del miedo nos paraliza. Bueno, vamos a hablar sobre este tema con una entrevistada de lujo. Ella nos va a hablar sobre este tema y está con nosotros Laura Abadía, directora de Alianza Argentina de Maestros de Reiki, y nos va a hablar sobre este tema que es muy importante. ¿Cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarnos. Sí, un tema re importante el miedo, ¿no? Muy importante, ¿no? Bien, por sobre todo, bueno, es importante saber de que el miedo es la madre de todas las energías negativas, de todos los sentimientos negativos que podemos llegar a tener en esta vida, y lo importante que es de saber controlar los miedos, sí, de saber reconocerlos en nuestra vida. Sí. ¿Sí? En energía, bueno, yo soy maestra de Reiki, soy representante de la Alianza Argentina de Maestros de Reiki, y nosotros trabajamos el miedo específicamente en el chakra raíz. Sí. ¿Sí? Este chakra raíz es ahí donde se alojan los miedos. Entonces es importante trabajarlo en ese sector. Sí. ¿Sí? El miedo, sí, nos paraliza en todos los sentidos. Sí. ¿Sí? El miedo es algo que se produce y que nos provoca un desorden en todos los sentidos. En el plano físico, mental, espiritual, emocional. ¿Sí? Es importante reconocer nuestros miedos. ¿Sí? Sí. Saber manejar nuestros pensamientos, nuestras emociones, reconocerlo y trabajar en esos miedos. Sí. ¿Sí? No, nada es mágico. ¿Sí? Mucha gente me dice, bueno, pero yo quiero aprender a controlar mis miedos, ¿qué tengo que hacer para controlarlo ya? No, nada es mágico en esta vida. ¿No? ¿Sí? Y todo lo que podamos llegar a aprender siempre son complementarios a la medicina. ¿Sí? Yo siempre les digo, cuando llegan al gabinete y me dicen, no, porque sufro de miedo, estoy con pánico, no sé manejar ciertas situaciones, qué sé yo, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo ofrecerles ciertas alternativas, pero siempre primero hay que ir a un psicólogo. ¿Sí? Hay que ir a un médico para que nos acompañe, para que nos haga un tratamiento, y podemos encontrar un montón de alternativas al miedo. Pero es importante reconocerlos. ¿Sí? Hay distintos tipos de miedo y todo influye en nuestra vida. ¿Sí? Les debe haber pasado de tener miedo a cosas chiquitas, como por ejemplo decir miedo a cosas como una araña, un animal, ¿sí? Las alturas. Bueno, eso nos produce un cierto pánico y nos paraliza ante ciertas situaciones. ¿Sí? Miedo a viajar, ¿sí? Es bueno ahí trabajar y cambiar esos pensamientos y reconocerlos y, bueno, ver de cambiarlos. ¿Sí? Hay otros miedos que son más fuertes. ¿Sí? Podemos tener malas experiencias en nuestra vida, algún accidente que ha sido muy traumático y no lo podemos superar. Entonces, cuando recordamos esas situaciones que vivimos, también enfermedades, provocan alertas en nuestro cuerpo, nos hacen recordar esas situaciones y volver a vivir eso. Y el miedo a volver a pasarlo de nuevo. Sí. Entonces es importante reconocer eso. Ahora te pregunto, Laurita, suele pasar también que muchas veces estos miedos nos afectan a nuestra área emocional. ¿Pero qué es nuestra área física con respecto a las enfermedades? ¿Suele pasar? Sí, los miedos también nos afectan físicamente. Hay miedos que lo primero que hacemos es paralizarnos, ¿sí? Empezar con sudoración, ¿sí? Con angustias, miedo, por ejemplo, a hablar en público y empezamos con tartamudeos,
¿sí? Sí. Y en el peor de los casos, cuando no los sabemos manejar, terminamos con problemas, por ejemplo, en la boca del estómago, gastritis, seguro, Sí. ¿sí? Con problemas estomacales. Y lo peor es que cuando, por ejemplo, estamos con un temor ante una enfermedad, ante una situación, Sí. volvemos a traerla a nuestra vida, ¿sí? Todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, nuestras emociones, son reconocidas por nuestras células. Entonces, nuestro cuerpo reacciona ante esos sentimientos, esos pensamientos. Entonces, hay personas que, por ejemplo, tienen mucho pánico, mucho miedo a las enfermedades, pero no se dan cuenta de que al estar pensando todo el tiempo en esas enfermedades, Sí. en esos problemas, estamos atrayendo cosas negativas, pero nos predisponemos energéticamente para traerlas a nuestra vida. Y Sí. terminamos con un problema, ¿sí? Terminamos con un problema físico. A mí me ha pasado, ¿sí? Y lo tuve Sí. que trabajar. De tener miedo a ciertas enfermedades, como por ejemplo decir, tengo miedo a tener un tumor, no vaya a ser que en algún momento de la Y vida... uno se crea, ¿no? Entonces, Crea la claro, realidad. uno le empieza a crear una entidad, Sí. ¿sí? Empieza a darle forma a esos miedos, a darle una energía determinada y lo terminamos atrayendo a nuestras vidas, ¿sí? Sí. Hay personas que también tienen mucho miedo a cosas que le pueden pasar a los demás Sí. y viven para cuidar a los demás. ¿Sí? Tengo miedo de que le pasen cosas a mi hijo y están pendientes y no los dejan vivir a los hijos y terminamos alterando también el entorno en el que estamos. Sí. Los hijos también empiezan a sentir ese malestar, empiezan a tener rechazos con nosotros, a tener discusiones, o sea, creamos un caos cuando tenemos miedo, ¿sí? Sí. Miedo por lo que le pueden pasar a los demás, Sí. ¿sí? Me ha pasado de estar con personas que me digan que tenían mucho temor, mucho pánico a que su entorno, la gente que ama, tenga enfermedades, tenga un accidente, pueda llegar a fallecer, pero no se dan cuenta de que también atraen a la vida de esas personas todas esas cosas malas, Sí. ¿sí? Entonces es bueno reconocer esos miedos, darse tiempo para sanar. ¿Sí? La gente cree de que decir, bueno, yo tengo miedo, bueno, ya se me va a pasar, o hoy pienso que todo va a ser bonito y mañana ya voy a estar bien. No, es un trabajo que hay que hacerlo día a día. Que hay que trabajarlo, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, preguntarte, si bien el miedo es una emoción, un sentimiento, podríamos decirlo, en el Reiki, ¿qué sería una energía? Y los miedos tienen una energía muy negativa. ¿Sí? Sí. Generan una energía totalmente negativa. Cuando nosotros tenemos pánico, nosotros nos bloqueamos y, por ejemplo, dejan de funcionar bien, ¿sí? Se desarmonizan ciertos chakras. Los chakras Sí. son centros energéticos que tenemos en nuestro cuerpo y cuando estos centros energéticos no funcionan correctamente, atraemos cosas negativas a nuestra vida. ¿Sí? Sí. Vibramos a un nivel muy bajo. Entonces, yo les decía al principio de que el miedo generalmente se aloja en el chakra raíz, que Sí. es el primer chakra. ¿Sí? Es nuestro contacto con el mundo, con las cosas materiales en este mundo. ¿Sí? Sí. Pero también tenemos que saber de que cuando este miedo se incrementa de una manera tal, desarmoniza también otros chakras, como por ejemplo el chakra de la garganta. No podemos comunicarnos, no podemos expresarnos correctamente. El chakra del corazón, del Y ahí el timo. miedo de qué voy a decir. Exacto, No sé. ¿qué voy a decir? O si estoy diciendo bien, o si tengo miedo a decir no. Claro. Mirá lo que te estoy diciendo, tengo miedo de decirle no a la gente. Porque Sí. si les digo que no, se van a alejar de mí, me van a dejar solo. Y tenemos mucho miedo a veces a la soledad. Sí. Y eso también hace de que terminamos con parejas que son tóxicas. Parejas que no son para nosotros, que no nos hacen feliz, que todo lo contrario nos hacen daño. Pero estamos con esa pareja por miedo a la soledad. Y no tendría que ser para nada así. Claro. ¿Sí? Ahí es cuando se desarmoniza también el chakra del corazón. ¿Sí? Porque a causa del miedo terminamos perdiendo nuestra autoestima, nuestro amor propio. ¿Sí? Sí, 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 Cuando tal cual. nos afecta físicamente, terminamos
por ejemplo, con dolores estomacales o perdemos nuestra propia energía, qué sé yo, terminamos con problemas en el chakra el plexo solar, ¿sí? La manera en que nos relacionamos con los demás y terminamos perjudicando nuestro chakra, se desarmoniza el chakra del sacro, ¿sí? Sí. Entonces es una energía que hay que trabajarla, ¿sí? Hay que sanar nuestros miedos, desde el más chiquito al más grande. ¿Cómo hacemos, cómo comenzamos, no? Por ejemplo, quizás no nos pasa a nosotros, pero nos pasa que conocemos a alguien, ¿no? ¿Cómo ayudamos a la persona, a nuestros amigos, por ejemplo, a salir de esa situación del miedo? Y siempre tenemos que ser compañeros, ¿sí? Tenemos que ayudarlos, no presionarlos, ¿sí? Porque generalmente cuando la persona tiene mucho miedo se paraliza, se bloquea y no ve la realidad tal cual es, ¿sí? Entonces nunca hay que presionar a las personas cuando están con temores, con miedo. Simplemente acompañarlos, hablarlos, que sepan de que están acompañados, que no están solos, que pueden contar con alguien para conversar, para charlar. Siempre es bueno recomendar de que asistan a un profesional, a un psicólogo, ¿sí? Y existen otras técnicas para poder sanar los miedos, ¿sí? Existen terapias chinas, ¿sí? Tenemos también biodecodificación, registros akáshicos, el Reiki, ¿sí? El Reiki es una técnica muy suave, muy sana, en donde se armoniza a la persona a través de la imposición de mano en estos chakras, ¿sí? Lo que hacemos es canalizar los reikistas la energía universal vital, que es la energía de Dios, del universo, ¿sí? De los guías espirituales. Esa energía pasa a través del reikista y la compartimos con las personas, ¿sí? A través de la imposición de mano en estos chakras. Y esos chakras se van armonizando y vamos logrando que la persona se relaje, se armoniza, vibra mejor, atrae más cosas positivas a su vida, más pensamientos positivos, ¿sí? Sí. Pero siempre acompañar a la persona. Sí. Bueno, acá nos dejan un mensaje, ¿no? Nos dicen, no quiere que diga el nombre, no lo vamos a decir porque va a ser anónimo, pero nos dice que muchas veces el miedo, dice, viene proveniente de nuestro antepasado. Creo que curar el pasado es fundamental. ¿Es así, Laurita, en este caso? Y uno puede recibir miedos de nuestros antepasados, sí. Debido a las cosas que viven nuestros antepasados y eso va quedando como karmas. Claro. ¿Sí? Y los karmas se heredan. Sí. Entonces vamos viviendo cosas que venimos arrastrando de todos nuestros antepasados. Entonces es bueno ir a sanar nuestras raíces, ¿sí? Entonces sí. Claro. Mira qué fundamental es lo que vos decís, Laurita, con respecto al miedo, porque también el miedo no tan solo nos paraliza, ¿no? A la hora de tomar decisiones, no nos deja avanzar en la vida, ¿no? En cuántas cosas más nos trunca el paso, ¿no? No nos deja avanzar. Es importante también llevar a la reflexión ¿cómo hacemos, Laurita? ¿Cómo comenzamos, ¿no? ¿Cómo damos el primer paso para decir, quiero dejar el miedo? Y bueno, lo importante es tomar conciencia de que ese miedo existe. Vos estás diciendo, no nos permite avanzar. Hay mucha gente que llega y tiene miedo hasta ser famoso, miedo a triunfar en la vida, ¿sí? Porque cuando llegan a ese momento no saben qué van a hacer. Sí. Entonces, todos esos miedos hacen que nosotros no lleguemos a concretar ciertas situaciones, a obtener grandes logros en nuestra vida, ¿sí? Nos sentimos frustrados y nos quedamos en esa frustración. Sí. Entonces, lo primero es reconocer qué es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Porque estoy acá, quieta, no puedo moverme, tengo pánico, ¿qué me pasa? Bueno, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué tengo? ¿Sí? Reconocer ese miedo, ¿sí? Y reconocer de que cada vez que tenemos miedos comienzan a pasar muchos pensamientos en nuestra mente, ¿sí? Hay que reconocer esos pensamientos y tratar de ir minimizándolos, darme cuenta, a ver, ¿miedo a qué? A esto, bueno, tengo miedo a subir a una escalera, pero ¿por qué? Tengo miedo a que me voy a caer, a que se va a romper, a que va a pasar algo, pero no está pasando nada. Yo estoy
bien, o sea, no puedo tener miedo, ¿sí? Claro. Ante algo que no está pasando, ¿sí? O que ya pasó, que ya lo viví, ¿sí? O sea, ver si es real o no, digamos. Exacto. Si existe o no existe, porque muchas veces lo imaginamos nosotros, ¿no? Claro. Ahora, preguntarte, Laurita, con respecto a que muchas veces, bueno, tenemos diferentes tipos de creencias, ¿no? Pero creer que tenemos ángeles que nos cuidan, que nos guardan, ¿existen? Sí. En el Reiki, por ejemplo. Sí, sí, sí. O sea, en todas las religiones existen los ángeles y los arcángeles. Sí. ¿Sí? Y existen 2 arcángeles que son los que nos acompañan a la hora de tener miedo, que son los que nos asisten, ¿sí? Puede ser el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, ¿sí? Estos 2 arcángeles nos asisten. Sí. Es bueno cuando tenemos miedo, cuando tenemos pánico, invocarlos, llamarlos. Hay veces la gente me dice, pero ¿cómo lo invoco? ¿Cómo? Y no, es simplemente llamarlo, decir, bueno, a ver, yo, arcángel Miguel, arcángel Gabriel, Sí. te pido que vengas, que me asistas, que tengo este miedo, tengo este pánico, ¿sí? Y tengo miedo a esta situación, Sí. y quiero que limpien de mi cuerpo todo lo que me está angustiando, todo lo que me está pasando, ¿sí? Y que me Sí. muestren cuál es el camino correcto para poder sanar, para Sí. poder continuar y eliminar de mi vida, de mi pensamiento, de mi cuerpo, los miedos, las angustias que me están provocando, ¿sí? Sí. Eh, Por ejemplo, ahí en imagen tenemos... Sí. ¿Qué ángel sería ese? Ese es el arcángel Miguel. Miguel, ¿sí? ajá. Hay mucha gente que tiene miedo a las cosas que no podemos ver, Sí. ¿sí? Miedo a las cosas intangibles. A veces me dicen, no, pero yo siempre tengo miedo a lo psíquico o a la maldad, porque obviamente así como existe el bien, existe el mal. Sí. Bueno, el arcángel Miguel siempre nos protege, ¿sí? Sí. Ante cosas negativas, y por eso yo siempre les digo, invóquenlo cuando tienen miedo, para que los calme, los tranquilice, o cuando tengan miedo a la soledad, también para que los acompañen. Hay gente que llega y me dice, tengo mucho pánico, mucho miedo a moverme de un lugar a otro. Mira lo que te estoy diciendo, de salir de mi casa e ir a otro lugar. Bueno, invoca el arcángel, si crees en el arcángel Miguel, invócalo. Sí. Invócalo para que te acompañe en ese momento, ¿sí? Sí. Otro arcángel, como les decía, es el arcángel Gabriel. Sí. El arcángel Gabriel lo podemos utilizar para pedirle que nos muestre, que es el arcángel de la Anunciación, nos Sí. dé información, ¿sí? Ahí Nos está, muestre en pantalla. cuáles son los miedos, Ajá. de dónde provienen, qué es lo que me está pasando, que me dé mensajes, que me muestre, que me sane. Los lirios del arcángel Gabriel representan la energía de María, Sí. ¿sí? Entonces, nosotros creemos de que el arcángel Gabriel viene a sanarnos junto con la compasión y el amor de María, ¿sí? Él nos muestra el camino, nos Sí. da información sobre qué caminos tomar Sí. para no volver a sentir estos miedos. Sí. También sabemos que hay técnicas, ¿no? Técnicas para poder quitarnos el miedo, ¿es así? Sí, una de las técnicas que a mí me las enseñaron Sí. es La viene vamos a de la decir, ¿te medicina. parece, Laurita, te interrumpo un ratito? Sí. ¿Te parece que la técnica lo digamos en el próximo bloque? Sí, perfecto. Porque nosotros nos tenemos que ir a una pequeña pausa publicitaria y ya volvemos con mucho más de Dosis Diaria.